Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que, confieso, me resuena mucho y creo que a muchos de ustedes también les va a hacer pensar. ¿Han visto la frase, quizás la han dicho ustedes mismos, o simplemente la sienten en algún rincón de su mente: no quiero pensar en el futuro, solo quiero vivir hoy? ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos eso, especialmente cuando el peso de las expectativas, las presiones o simplemente la incertidumbre del mañana se vuelve un poco abrumador? Hoy vamos a desgranar esta idea, a explorarla desde diferentes ángulos, a ver por qué es tan tentadora y qué implica realmente. Quiero invitarlos a que se queden conmigo, que abran su mente y quizás, solo quizás, salgamos de aquí con una perspectiva un poco diferente. Y si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras conversaciones. Vivimos en una sociedad que por naturaleza nos empuja a planificar, a proyectar, a tener metas claras para el futuro. Desde que somos niños, nos preguntan qué queremos ser de mayores, nos enseñan a ahorrar para la jubilación, a invertir en nuestra educación para conseguir un buen trabajo. Y todo esto está muy bien. Es necesario para construir una vida estable y con propósito. Pero, ¿qué pasa cuando esa planificación se convierte en ansiedad? Cuando la preocupación por lo que podría pasar eclipsa la belleza y la plenitud de lo que está sucediendo ahora mismo. Es ahí donde entra esta frase, ¿verdad? No quiero pensar en el futuro, solo quiero vivir hoy. Es un grito de libertad, un deseo de despojarse de las cargas y simplemente existir, respirar, sentir. Pensemos en ello. Imaginen un niño jugando en el parque. Está completamente inmerso en su mundo de fantasía. No está pensando en si mañana tendrá que hacer deberes, ni si tendrá un buen trabajo cuando sea adulto. Simplemente está en ese momento, experimentando la alegría pura de deslizarse por el tobogán o de construir un castillo de arena. Los adultos admiramos esa capacidad de estar presentes, ¿verdad? Y muchas veces, nos preguntamos cómo recuperarla. Esa frase es, en muchos sentidos, un intento de reconectar con esa espontaneidad, con esa capacidad de disfrutar del instante. Pero, seamos honestos, el futuro es una parte intrínseca de la experiencia humana. Somos seres que aprenden del pasado y anticipan el futuro. No podemos simplemente desconectar esa parte de nuestro cerebro. La verdadera pregunta, creo yo, no es si debemos pensar en el futuro o no, sino cómo lo hacemos. Lo hacemos desde el miedo, desde la preocupación constante, desde la fantasía de un futuro perfecto que quizás nunca llegue. ¿O lo hacemos desde la esperanza, desde la planificación con serenidad, desde la creación de posibilidades? Cuando decimos no quiero pensar en el futuro, a veces lo que realmente estamos diciendo es, quiero liberarme de la presión de tener todo resuelto. Es un deseo de soltar el control, porque a veces sentimos que no tenemos control sobre lo que vendrá. Y es totalmente comprensible. La vida está llena de imprevistos, de giros inesperados que escapan a nuestra voluntad. Si hemos pasado por experiencias difíciles, si hemos visto cómo los planes más elaborados pueden desmoronarse, es natural que surja este sentimiento de querer dejar de esforzarnos tanto por controlar lo incontrolable. Sin embargo, renunciar por completo a la planificación puede tener sus propias consecuencias. Si nunca pensamos en el futuro, podríamos encontrarnos en situaciones precarias. ¿Qué pasa con nuestras finanzas? ¿Nuestra salud? ¿Nuestras relaciones a largo plazo? Ignorar estas áreas puede generar problemas mayores en el futuro y, paradójicamente, crear más ansiedad y menos libertad. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Creo que la clave está en encontrar una forma de vivir el presente plenamente, sin ser arrastrados por las preocupaciones del mañana, pero sin ignorar la importancia de prepararnos para lo que pueda venir. Se trata de una especie de estar presente con propósito. No se trata de no planificar, sino de planificar desde un lugar de paz y aceptación, reconociendo que no podemos controlar todos los resultados. Piensen en un jardinero. Un buen jardinero no solo disfruta de la belleza de las flores que tiene hoy, sino que también se preocupa de regarlas, podarlas y protegerlas para que sigan floreciendo mañana. El disfrute de hoy y la preparación para el futuro van de la mano. No son mutuamente excluyentes. La frase "solo quiero vivir hoy" puede ser una herramienta poderosa si la entendemos como una invitación a la atención plena, a la apreciación de los pequeños momentos.
Es un recordatorio para dejar de vivir en un estado de espera. ¿Cuántas veces hemos pospuesto la felicidad? Seré feliz cuando consiga ese trabajo, seré feliz cuando me case. Seré feliz cuando tenga hijos. Y así la vida pasa mientras esperamos un futuro que, cuando llega, puede que no sea exactamente como lo imaginamos, o que ya estemos pensando en el siguiente hito. Vivir el hoy significa encontrar la alegría en las cosas simples, una conversación con un amigo, el sabor de una buena comida, un atardecer hermoso, la risa de un ser querido. Significa ser conscientes de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, sin juzgarlas. Significa estar presentes en nuestras interacciones, dando nuestra atención completa a la persona con la que estamos. Pero ¿cómo podemos cultivar esta habilidad en un mundo que constantemente nos distrae y nos empuja hacia adelante? Requiere práctica, sin duda. Requiere un esfuerzo consciente para desconectar de las distracciones digitales, para bajar el ritmo, para permitirnos simplemente ser asterisco. La meditación, el mindfulness, pasar tiempo en la naturaleza, son herramientas maravillosas para ayudarnos a reconectar con el presente. Cuando nos sentimos abrumados por el futuro, a menudo es porque estamos imaginando escenarios catastróficos o metas inalcanzables. La clave es anclarnos en la realidad del ahora. Si estoy preocupado por una presentación de trabajo mañana, en lugar de imaginar todos los escenarios negativos posibles, puedo enfocar mi energía en prepararla lo mejor que pueda hoy. Si me preocupa mi salud, puedo tomar decisiones saludables hoy. Si me preocupa una relación, puedo comunicarme de manera abierta y honesta hoy. Es una forma de empoderamiento. En lugar de ser víctimas del futuro, nos convertimos en creadores de nuestro presente, y ese presente es la semilla de nuestro futuro. Al nutrir el hoy con atención, cuidado y disfrute, estamos construyendo un mañana más sólido y, sobre todo, más feliz. A veces el deseo de no pensar en el futuro surge también de una sensación de falta de control. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas, o simplemente a la incertidumbre inherente de la vida, es natural querer alejarse de esas preocupaciones. La frase se convierte en un mecanismo de defensa, un intento de encontrar alivio en el olvido, aunque sea temporal. Y está bien, en esos momentos permitirse ese respiro es necesario. Pero incluso en esos momentos, la vida nos invita a seguir adelante, paso a paso, día a día. Es en esos momentos de dificultad donde la capacidad de enfocarnos en el presente, en la siguiente comida, en la siguiente conversación, en el simple acto de respirar, se vuelve vital. Es la forma en que el ser humano, de manera resiliente, sobrevive y se recupera. Podríamos decir que la frase "no quiero pensar en el futuro, solo quiero vivir hoy", es un recordatorio de la importancia del proceso. La vida no es solo el destino final, sino el viaje en sí mismo. Y cada día es una parte valiosa de ese viaje. Si solo estamos enfocados en llegar a la meta, nos perdemos toda la belleza del camino, los paisajes, las experiencias, las personas que encontramos. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta filosofía en nuestra vida diaria de manera práctica? Podríamos empezar por pequeños ejercicios. Al despertar, en lugar de revisar inmediatamente el teléfono y las notificaciones del día siguiente, tómense 5 minutos para simplemente sentir su respiración, agradecer por el nuevo día. Durante el desayuno, intenten saborear cada bocado, sin pensar en la lista de tareas pendientes. Al caminar, observen el entorno, los detalles que normalmente pasarían desapercibidos. En sus interacciones sociales, escuchen activamente sin interrumpir con sus propias ideas o preocupaciones. También es importante reconocer que hay momentos en los que es necesario y sano planificar el futuro. Si queremos comprar una casa, necesitamos ahorrar. Si queremos aprender una nueva habilidad, necesitamos dedicar tiempo a la práctica. La clave está en que estas acciones provengan de un lugar de elección y no de obligación o ansiedad. Se trata de crear la vida que deseamos, paso a paso, día a día, con conciencia y presencia. En resumen, mis amigos, esta frase que hoy hemos explorado, "no quiero pensar en el futuro, solo quiero vivir hoy", es un llamado a la acción, un llamado a la presencia. Es una invitación a encontrar la alegría y el significado en el momento presente, sin negar la importancia de prepararnos para lo que vendrá. Se trata de un equilibrio delicado, de vivir con propósito y serenidad. Es reconocer que el futuro se construye día a día, y que la mejor manera de tener un futuro esperanzador es vivir un presente pleno y consciente.
Espero de corazón que esta conversación les haya resonado, que les haya dado algunas ideas nuevas para reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se identifican con esta frase? ¿Cómo logran ustedes encontrar ese equilibrio entre vivir el presente y planificar el futuro? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus experiencias y sus puntos de vista. Y si este video les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de esta charla. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito a suscribirse ahora mismo y activar la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.